Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí conmigo. Encantado de poder presentaros hoy, y gracias a Solenrak, esta Shura maravillosa y fantástica, que a lo mejor no es tan maravillosa y fantástica, quién sabe. Y no es por hacer ahí ñiqui. No, es que a lo mejor no lo es tanto. Bueno, tenemos esta Shura que tengo aquí yo mismamente y voy a echármela aquí. Luego que tengo que grabar otro vídeo, entonces ya está. Así, suficiente. Luego tengo que grabar otro vídeo y no me voy a estar aquí emborrachando con cosas que no. Luego la otra irá para acá. Bueno, vamos a ver. Poniendo las cosas un poco en contexto, ¿qué hace falta? Notas de salida, corazón y fondo de esta Shura de Rasashi. Rosa, tomatera y fresia en la salida. Rosa, cedro, sándalo y jazmín en el corazón. Ámbar, musgo, cuero, oud y almizcle, y me dejo alguna seguro. Pero si me la dejo da exactamente igual. Vamos al tajo. Bien, vamos a entrar aquí a muerte. Veamos, no es una Beast Mode, es una fragancia que huele súper chula, muy guapa. Esta concretamente, a ver, que lo he dejado yo por aquí. Aquí tengo el vialcico, pero prefiero quedarme con esta de aquí. Mira, esta Shura para hombre no es una fragancia realmente para hombre en los términos en los que un occidental entiende la perfumería. Para nada, es un perfume completamente femenino. De ahí que muchos, y perdonadme chicos, reseñadores, reseñadoras, no, reseñadoras no, porque no he visto a ninguna reseñadora, reseñadores un montón. Esta de aquí dicen que es completamente original y que es algo que es creado desde cero y tal. Ya os digo yo que no, os digo que no porque efectivamente si alguna mujer de verdad entendida en el tema se pone a oler este perfume, le saca el clon de lo que es y de lo que está hecho. Porque yo lo huelo y evidentemente conozco un montonazo de perfumería femenina, que llevo reseñando perfumes femeninos en el canal pues ya casi 10 años. Entonces yo huelo esto y sí que ciertamente lo identifico con algún perfume que hay en el selectivo, perfumería pop en el mercado, pero dentro de la perfumería femenina, no de la masculina. Aquí es donde está la jugada de Rasashi con respecto a esta Shura, que está vendiendo y ofreciendo un perfume 100% femenino a los hombres. Y hay que entenderlo así, ¿eh? Con lo cual no estoy denostando ni menospreciándola, todo lo contrario, o sea, os estáis tragando. Os la estáis tragando así como... Pero vamos. Os la estáis tragando dobla con Shura. Esta fragancia es una fragancia que de original tiene cero patatero. Porque perfumes dentro de la perfumería femenina con estas trazas hay a montones. Dentro de la perfumería femenina, vuelvo a repetir, no me quiero poner más pesado. Dentro de todo esto tenemos una fragancia que... lo que está pasando últimamente, cada vez que estoy probando y testando perfumería árabe, detecto que el zambombazo de alcohol es súper alto, es un zambombazo en alcohol puro ahí, a todo lo que da, de Nantes, muy potente, para que parezca que estás teniendo ahí una Beast Mode. Es con lo que ellos trabajan, o las empresas que las ejecutan están trabajando con ese efecto, para que parezca que tienes algo que se va de madre, cuando en realidad no es para tanto. De hecho, esta de aquí a mí en piel me dura como mucho, y estoy siendo generoso, cuidado, 6 horas. A mí esto en 6 horas, hasta luego Mari Carmen, y se va. En piel, en la ropa, pues sí, pues te alarga un montonazo, pero lo que es la piel no te la viste, o a mí no me la viste, más de 6 horas. Porque es muy fresquita, es muy liviana, no es nada avasallante. Y, ojo, cuidado, porque lo estoy diciendo desde el punto de vista de un señor que consume perfumería femenina. Entonces, este tipo de olores con rosa, fresia, zasca y fuerte, no me sorprende nada en absoluto. Lo siento, si fuese un tío que solamente usa perfumes de hombre,
pues diría, ¿what? ¿Qué es esto? Oh, y encima como lees Pugón, pues ya estás tú aquí con la cabeza metidita en que estás usando un perfume de hombre, cuando en realidad lo que llevamos aquí es un perfume femenino de arriba a abajo, según lo que son los parámetros occidentales. En los orientales son muy amantes de la rosa en combinación con el oud, muy amantes. Pero es que de estos hay aquí a miles dentro de la perfumería femenina. Me voy a repetir muchísimo en todo el vídeo, lo sé, y por ello vamos a seguir avanzando. La salida, como he dicho, súper explosiva. Se siente ligeramente un tono de rosa, ligero porque la verdad es que el alcohol embriaga absolutamente todo el ambiente, va a muerte en Shura y lo que hace es que te pega la sacudida alcohólica así, tal cual, como a mí me gusta. Y sintiendo además verdor, ese verdor de tomatera que ya sí que estás sintiendo la rosa. Ojo, cuidado porque esto es un poco engañoso. Sentimos la rosa pero va ya en combinación con la fresia, pumba, 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 ¿eh? Pero zumbando fuerte, ¿eh? O sea, no os penséis que estamos teniendo otro tipo de sensaciones porque es que la fresia es muy potente y súper dulce. O sea, el aroma que da la fresia es muy potente y dulzón, con lo cual parece que estuviésemos manejando tonos afrutados potentes, pero realmente no son las frutas. Lo que estamos sintiendo es la combinación de esa fresia junto con la nota declarada, por supuesto, de la rosa. Por eso digo que nada que ver con tonos frutícolas, porque no es eso. Es la combinación de la fresia con la rosa y esos tonos verdes de la tomatera lo que nos da este juego de que parece que estamos teniendo una fruta dulzona tropical dentro de la composición. Y esto no es así. Por lo menos de la forma declarada de la fragancia, ojito, cuidado. Pero no, quien conoce realmente un aroma sabe identificarlo y dice, señores, es que esto no es fruta, esto es la fresia que está dulzona, rematada, potenciada a muerte. En conclusión y definitiva, no es una fruta, son las fresias con la rosa y otras cositas más que se van combinando. Pero no hay nada frutícola dentro de esta Shura. Daros cuenta, rosa, sándalo, cedro y jazmín en las notas de corazón. Tenemos más flores. Se va combinando ya con maderas para dar un aporte más seco, pero sigue siendo una fragancia absolutamente floral. De arriba a abajo. Por favor, chicas, probarlo. Vais a descubrir la verdad de esta fragancia. La verdad de esta fragancia. La verdad de esta fragancia. Y es que no es una fragancia de hombre en absoluto. Y cuanto más la soláis o más la oláis, os vais a dar todavía más cuenta de que el Orgaz lleva razón. Jazmín carnoso, rosa pulverulenta, no es algo que se vaya talcando ni muchísimo menos, pero tenemos un deje muy limpio dentro de lo que es la fragancia. Es una fragancia limpia, súper floral pero limpia. Y está endulzada, pero es por los almizcles. Pensar que las flores, los almizcles, las flores, vamos uniendo, están endulzados. Las flores huelen dulce. Es un aroma dulce normalmente. Hay excepciones, pero poquitas. Pero por eso las abejitas van a comer el rico polen, ¿vale? Entonces seguimos con lo mismo. Venga, pasamos ya a lo que sería el tramo de las notas de fondo. Y sí, aparece la madera de oud, pero no es un oud animálico ni nada de esto. Está más trabajado desde el punto de vista de una madera como más aromatizada en algo que debiera de ser como semiseudo eclesiástico, pero es que ni asoma, o sea, muy poquito sube en piel el oud, muy poquito. Se le siente súper sutil, marcadamente sutil, no intenta ser el protagonista de la esencia ni muchísimo menos, porque creo que evidentemente de lo que se trata es de que parezca un concepto, un desarrollo mucho más limpio para vestir al hombre moderno que se pone ahora ya fragancias de mujeres.
Cuero, además, que no es animálico tampoco. O sea, no podemos sumarle que... ¡Oh, llevas cuero! ¡Oh, de verdad, el cuero! ¡Oh! No. No. Es un cuero mantequilloso. No es animálico. No está trabajado de esa manera. Al igual que el oat no está trabajado de una forma hiper mega animálica para que la gente salga corriendo. Porque realmente siguen trabajando con texturas para conseguir de lo que se trata, que es agradar a todo el mundo a través de los dulzores florales. Esta fragancia es un enorme floral bestial. Está muy bien. Es muy chula. Ahora bien, siendo sincero, perdonadme, pero yo no me la pondría. Porque es que me salta la chispa. Me salta la chispa de que lo encuentro súper sexy femenino. Súper sexy femenino. Lo siento. ¿Que vais a triunfar con las mujeres? Por supuesto, porque estáis llevando un perfume de mujer. ¿Y a quién no le va a gustar el olor de esto? Cuidado, porque hay muchas mujeres, que es donde puede venir la relación amor-odio, de que por un lado no te gusta la rosa, que va machacadito de rosa, pero muy bien estructurada, o la fresia, que es realmente lo que te pega ahí un trancazo de narices. La tengo aquí y ahí, o sea que no engaña. Súper bien. Muy guapa, pero aquí hay que poner al pan y al vino. Cuando huela una fragancia que es de hombre, lo digo. Pero es que esto... ¡Os la han metido doblada, bonicos! ¡Os la coméis con patatas! Esto es un perfume de mujer para los hombres árabes. Vaya crujía que os han metido. Muy bien hecho, ¿eh? Y me alegro de que os pasen estas cosas, para que vayáis aprendiendo y a quitaros los tabúes, ¿eh? Y os volváis más fluidos todavía de lo que ya sois. Machirulos, que sois todos unos machirulos, ¿eh? Esto va con segundas. Sois todos unos machirulos. Lo que tenéis que hacer es saber qué es lo que estáis testando y probando. Y en lugar de quedaros solo con la perfumería masculina, echaros también de vez en cuando cositas de mujeres, ¿eh? Que se aprende más, no solamente en una cosa y un esquema y un cuadro. Hay que ampliar el abanico, ¿vale? Sin necesidad de que tengas que cruzar la acera para ir al otro lado. ¿Ya me entendéis? ¿Qué os voy a decir yo? Yo la cruzo constantemente. Voy, vengo. Oh, me encanta. Señores míos, señoras mías, vais a tener además versatilidades, podéis utilizarlo en ocasiones y actos especiales. Me gusta para las novias, me gusta también para el novio que se atreva, por supuesto. Yo sé que hay novios que se han atrevido a ella. Y también para los divorcios. Me gusta sobre todo para las mañanas. No la veo una esencia nocturna porque es demasiado chispeante, floral, como para ser empleado por la noche. Una mujer sí se lo puede poner por la noche. ¿Un campeón con cipotón? No. No es por nada, señores míos, señoras mías, pero es que creo que con esta fragancia ha venido mi venganza hacia los reseñadores machirulos, ¿eh? Pelo en pecho, verga métrica de 4 metros. Lo siento, es tal cual, es así. Lo ha dicho palabra del orgaz. ¡Uy, nos está atacando a todos los youtubers! Estoy de broma, por favor. Vamos a saber. Bueno, estoy en un punto intermedio, ¿eh? Estoy ahí juguetón, me siento juguetón. Pero os la han calzado así, dobla. Bueno, teleproyección, que ya está dicho, sí que vais a tener esos 2 metros super mega explosivos en la salida. Se retrae, a mí me dura 6 horas. Con el calor que hace es demasiado ya. Yo ya me doy por satisfecho 6 horas con este calorazo. Pero en invierno es donde realmente se va a desempeñar bien. Y si no es con invierno, pero sí que no haga este calor asqueroso que está haciendo. Entonces, la considero que es muy versátil, pero solamente mañanas y tardes. Noches no. Y mis mujeres del canal, o las que quieran ver este vídeo, deben de saber que se la pueden poner por la noche. Mejor mujeres, no hombres. Hombres, por favor, llenaros de más masculinidad y más maderas y no le deis tanto rollo a la fresia, que veo que últimamente hay mucha gente que con Shura le gusta mucho la fresia. Dios mío. Creo que al final voy a terminar saliendo ganando en todo esto. Bueno,
bodas, bautizos, comuniones, ya lo he dicho, la estela de proyección, edad, me gusta para cualquier edad, me gusta, de verdad, en serio, no hay ningún tipo de problema, se lo puede poner quien quiera, dependiendo de la edad que tenga, es que me da igual, lo puede usar, vamos a poner a partir de los 15 años, ¿vale? Que es la época que ya empezamos ahí con el tonteo, sino un poquito antes, pero bueno, de 15 años para arriba, hasta los 2000, puedes utilizarlo sin ningún tipo de problema. Y ya he dicho el tema de los halagos, o sea, es que os van a comer el cuello porque lleváis una fragancia femenina. Ya está, tal cual. Y de verdad investigar un poco fragancias con fresia y al final vais a dar con ella, ¿eh? Yo lo que pasa que, claro, me falta la retentiva que quizás pues otras youtubesas, evidentemente, en el momento que una youtubesa haga así y huela esto, va a dar con el perfume que es. Estoy seguro. Segurísimo. Yo no la tengo porque, a ver, yo conozco un mogollón de perfumería femenina, reseño muchísima perfumería femenina, pero me falta esa retentiva que ellas tienen, que vosotras podéis tener, porque tenéis mucha práctica con el perfume femenino. Yo lo tengo, por supuesto, vamos, ya te digo yo, pero pero esa capacidad de retentiva de asociar con otro perfume la tenéis vosotras y no yo. Yo lo tengo con los perfumes masculinos, pero no con esta de aquí. Pero vamos, que la he olido antes, ya os lo digo yo. Señoras y señores, que se ha terminado el cuento, espero que os lo hayáis pasado súper bien. Como ya sé que esto no le ha gustado a nadie escucharlo, bueno, ya te digo yo, ya sabéis, dislikes y comentarios insultando. Y yo, al pozo del olvido, pero así, sin ningún tipo de problema, y voy a quedarme más a gusto que un arbustico. Ya sabéis, por el contrario, si os ha encantado, pues muchos comentarios allá de huello. Vamos a darle al canal del Orgaz, bien duro, y apoyándolo fuertemente, ahí, a todo lo que da. Os recuerdo que una cosa se llama Super Thanks, que si os ha molado esto, encima con dinerico, mejor que mejor, porque estoy a 2 velas. Señoras y señores, me voy con todo este calor que tengo puesto en la cara, sudando como un pollo. Auf Wiedersehen, mis niños y mis niñas. Mein Herr. Ba, 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 ba.